Antes de dar paso a la prédica, vamos a ponerlo en manos de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Señor, te llamamos Padre porque tú nos has adoptado como hijos, Señor, por tu bendita misericordia y gracia recibida, Señor. Agradecemos este tiempo que tú nos permites, el privilegio y también la responsabilidad de transmitir tu palabra. Has traído hoy a las personas, sabemos que tú tienes un propósito en sus vidas. Te rogamos, Señor, que tu palabra quede sembrada en sus corazones. Sabemos, porque lo dice tu palabra, que tu palabra jamás regresa a ti vacía. Sabemos que tú harás maravillas porque tienes un plan para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos ponemos este tiempo y que sea guiado por tu Santo Espíritu, para tu honra y gloria, Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de una narración que viene en el capítulo 15 del libro de Lucas, una narración que hace el Señor Jesucristo de una riqueza exquisita en la palabra, nos hace meditar muchas cosas, sobre todo de la pecaminosidad de la humanidad y de la gran misericordia que tiene nuestro Dios eterno. Entonces les ruego que nos acompañen en esa lectura. Entonces vamos a Lucas 15. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran judíos que de alguna manera estaban aliados o del lado de los romanos por conveniencia propia. Ellos se encargaban de cobrar los impuestos, de recaudarlos de cada uno de sus paisanos y entregarlos al gobierno de Roma. Y los pecadores eran todos aquellos que desechaban los escribas y fariseos. Era como una clase aparte de pecadores. Entre ellos estaban las mujeres que se prostituían y trataban de mantenerse alejados de ellos. Pero ¿qué les estaba mostrando el Señor? ¿Y a quién se dirige? En principio, él dice la palabra, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y el versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo estaban criticando porque se estaba juntando con pecadores, pero lo que no entendían era que se estaba manifestando la misericordia del Señor. ¿Sí? Y él en alguna ocasión había dicho a ellos mismos que el médico acudía a quienes lo necesitaban, no a quienes estaban sanos, ¿verdad? Ellos se consideraban justos a sí mismos. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor es responsable por cada oveja. Las ovejas perdidas tenían mucho valor, y si se perdían o alejaban, el pastor es responsable de ir a buscarla y traerla de nuevo al redil. Pero así también, cuando la hallaba, el pastor se gozaba, se regocijaba, y a quien podía decirle de sus allegados le decía, y tenían gozo, tenían contentamiento con él. El amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada una de ellas y se regocija cuando la encuentra. Antes que tú creyeras, antes de que yo creyera, el Señor nos buscó a cada uno de nosotros. Nosotros estábamos perdidos, no teníamos remedio, no teníamos salvación, estábamos sin Dios. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el pastor su vida da por las ovejas. Aquí en esta parábola se está haciendo alusión de las ovejas. Son una especie de animalitos que cuando se pierden se quedan inermes, se quedan quietas, no saben encontrar el camino de regreso. Ellos se pierden porque vagan, no reflexionan que hay peligro a donde se dirigen. Ellas necesitan de un pastor que las guíe, que las apaciente, que las lleve al lugar a donde está el alimento. No saben regresar, no saben discernir por sí mismas. Y es la figura de un tipo de persona que por su pecado es cegado y se aleja cada vez más y cada vez más de Dios. El versículo 15:7 dice,
Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y enseguida termina esta parábola con otra vivencia, versículo 8 en adelante. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En aquellos tiempos, a la mujer que contraía matrimonio le obsequiaban 10 monedas de ese valor y eran utilizadas en un tocado o en un collar. Cuando una mujer de ellas perdía una de esas monedas, pues obviamente ya quedaba incompleto el collar, quedaba incompleto el tocado. Cuando lo portaban, eso significaba que esa mujer era casada, era como traer el anillo de bodas. Entonces tenía un valor muy grande para ellas y por eso se gozaban cuando la encontraban. Y dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿De quién es ese gozo? De Dios. Porque Él está diciendo de sí mismo, hay gozo delante de los ángeles de Dios. El gozo lo está manifestando el Señor. Pero bueno, esto es para hacerles ver a los escribas y fariseos que el Señor quería que ellos, que estaban dirigiendo el conocimiento de la palabra, tuvieran misericordia de la gente que ellos consideraban como pecadores o los pecadores peores, según ellos. Ellos son los que hablaban al pueblo de Israel sobre Dios y sobre lo que estaba escrito en la ley, que hasta ese entonces era el Antiguo Testamento. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos al principio cuando dice la palabra en el versículo 1? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y ¿quién más? Y todos los pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y entonces los fariseos y los escribas, que eran las personas más religiosas en ese tiempo, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Yo conozco a Dios, ¿cómo me voy a relacionar con gente pecadora? Y mira, este hombre que viene a hablar de Dios y se reúne, y no solamente se reúne, habla con ellos, y no solamente habla con ellos, sino también come. ¿Con quién? Con los pecadores. Pero entonces el Señor, ¿con qué les está contestando? Con dos parábolas. A ver, ¿quién de ustedes, si no tiene ovejas y una se pierde, no deja las 99 y va y busca la que se había perdido, y cuando la encuentra, la carga en sus hombros y se regocija porque se alegra porque encontró a la oveja que se había perdido? Y les vuelve a dar otra parábola, pero no termina ahí lo que les está diciendo el Señor a los escribas y a los fariseos. Veamos qué dice a partir del versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando hubo todo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Pero me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a
misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Ay! Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje? Habla de un padre que tenía 2 hijos y al parecer a primera vista el enfoque es sobre un hijo rebelde. La palabra pródigo significa alguien que desperdicia su vida o algo muy estimado de una manera derrochadora y sin darle importancia. Me llama la atención aquí 2 cosas. En el versículo 12 dice la palabra: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La segunda parte del versículo dice: y les repartió bienes. ¿Qué nos dice esto? Que no solamente al hijo menor le dio su parte, sino también le repartió lo que le correspondía al hijo mayor. Pero, ¿qué tan grave pudiera ser esto? En la tradición judía, inclusive en nuestro tiempo y en nuestro medio, podemos decir que los bienes que se heredan no se heredan, sino hasta que el padre muere. Entonces lo que le estaba diciendo este muchacho menor a su padre es: ¿sabes qué? Quisiera que te murieras, quisiera que estuvieras muerto para que yo recibiera la parte que me toca. No me importa, no me importas tú. Quiero estar lejos de ti, quiero gastar lo que me corresponde. Quiero apartarme de ti, no me interesa tu forma de vivir, no me interesa que me guíes, no me interesa que me des consejos, no quiero que me guíes mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero ser libre, no quiero que me hostigues, no quiero que me des consejos, no quiero que me reprendas, no quiero estar cerca de ti. Quiero vivir mi vida y yo hacer lo que bien me parezca con esos recursos. Lo que me llama la atención aquí es que aunque el hijo mayor no le dijo eso a su padre, él no protestó. En ningún momento se ve la participación del hijo mayor diciéndole al hijo menor: ¿por qué le hablas así a mi padre? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué mal nos ha hecho a los 2? Esa es una parte. Pero tampoco se ve que él le haya dado consejos a su hermano menor. Que le haya dicho: oye, ¿por qué le hablas así a mi padre? ¿Por qué? ¿Quién te aconsejó eso? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿Con quién te estás juntando? El pasaje de Génesis en el capítulo 4, versículo 9, cuando Caín, después de haber matado a su hermano Abel, Dios le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y entonces Caín le dice al Señor:
¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo? ¿Acaso lo ando cuidando? ¿Tengo yo esa responsabilidad? Y yo creo que la mayoría de las veces nosotros, cuando hemos tenido varios hijos, normalmente les encargamos a los hijos mayores que cuiden de sus hermanos pequeñitos. Porque sabemos que hay más cercanía, pudiera ser que entre hermanos se confiesen cosas o se pidan consejos. A veces por alguna circunstancia no tienen la libertad de acercarse a los padres y decirles: aconséjame al respecto, me está pasando esto. Pero aquí no se ven esas circunstancias. El versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En la antigüedad, obviamente no había bancos, no había cuentas bancarias. La riqueza estaba formada por tierras, estaba formada por ganado, estaba formada por diverso tipo de propiedades, quizá joyas. Entonces, obviamente lo que recibieron estos dos muchachos fueron riquezas físicas. Y este muchacho lo que tuvo que hacer es venderlas. Obviamente vemos aquí una urgencia por irse, por apartarse de su casa, por apartarse de su padre, por apartarse de su hermano, alejarse. Entonces eso me lleva a pensar que también no le importó malbaratar esos bienes, ¿no?, a lo que realmente valían el ganado o las tierras que haya vendido para llevarse el efectivo a donde él pensaba estar. Quizá los muchachos con los que se juntaba, quizá le llegaron a decir: oye, sabemos de este lugar y la vida loca ya se vive sin freno y no vamos a estar cerca de quienes nos puedan regañar, nos puedan acusar, nos puedan reprender, nos puedan reprimir, dirían los chavos de ahora. Entonces yo creo que no se fue solo, por lo menos uno o más gentes lo acompañaron. Y obviamente el del dinero era él. Tuvieron que alejarse de ese medio donde vivían, a donde podían ser reprendidos, para que nadie les dijera nada. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estos 3 versículos, de acuerdo al contexto de lo que están diciendo, me hace pensar que cuando se vio sin dinero, la gente con la que se había ido lo habían dejado solo. Ya no tenía recursos, ya no tenía con qué invitarles las parrandas, ya no tenía con qué pagar sus vicios, ya no tenía con qué gastar y pagar sus diversiones malsanas, al grado de acercarse a alguien para poder obtener algo para que pudiera comer. En la cultura y tradición judía, ninguno de ellos se atrevería ni siquiera a tener cerdos y mucho menos a alimentarlos. Me llama la atención que este muchacho fue capaz de hacerlo, de pegarse a alguien y sin protestar aceptó él ser un cuidador y ser el responsable de acercarle el alimento a los puercos. Obviamente sin experiencia, esta persona tendría que haberle enseñado. Y obviamente al llevarle el alimento a los puercos, supongo que esta persona se esperaba para que él le arrojara el alimento y hasta ese momento entonces dejarlo a él ahí. Pero ¿qué sucede cuando aquí en este y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba?
Obviamente la persona que lo contrató no le pagaba. Y entonces él se vio en esa penosa y urgente necesidad de meterse al corral con los puercos y pelear el alimento entre ellos. En ese momento se estaba convirtiendo en otro puerco más, en otro cerdo ahí, arrebatándose el alimento. ¿Hasta dónde había caído tan bajo? ¿Hasta dónde lo había llevado su pecado? Al grado de tocar fondo, diríamos nosotros, de tocar fondo de esa manera tan vil. Dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando dice el versículo 17 y volviendo en sí, la expresión en el original da a entender que se había despertado como si hubiera estado desmayado. Hasta entonces vino a darse cuenta que había tocado fondo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que Dios, a través del Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio a través de la conciencia. Entonces, él fue redarguido porque estaba reconociendo que había pecado contra Dios y contra su Padre por la forma en que se había dirigido a él y por la forma en que había malgastado las propiedades que le correspondían y que su padre le había tenido que repartir en el momento en que él se las pidió. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no lo dejó terminar de decirle esa confesión. Nosotros, si traemos a nuestra mente la forma de vestir de las personas de ese tiempo en Tierra Santa, ellos usaban túnicas que les llegaban hasta los pies. Entonces, tratar de correr con las túnicas hasta los pies obviamente es estorboso, y tendría él que haberse levantado la túnica para que dejara libre sus piernas y poder correr lo más rápido que él pudiera. En el Antiguo Testamento, cuando leemos que cuando había guerras, ellos se ceñían los lomos, lo que está dando a entender es que se arremangaban esa túnica y se la ataban con un cinto hasta la cintura. Y prácticamente eso es lo que estaba haciendo el padre de este muchacho: correr, ir a alcanzarlo. Pero ¿por qué era tan importante para él? Imagínense por qué en un momento dado él se dio cuenta que ya venía su hijo. La Escritura no nos dice cuánto tiempo se tardó, no nos dice si fueron unas semanas, si fueron meses, quizá un año, porque al parecer sí fue bastante tiempo. Digamos que la Escritura nos dice que hubo una crisis muy fuerte en esa provincia donde se había ido. Entonces, una crisis de esa magnitud, tuvieron que haber pasado muchos días para que esto aconteciera. Y esto nos lleva a pensar que el padre de este muchacho todos los días esperaba a que apareciera. Todos los días estaba al pendiente de ese muchacho a su regreso. Quizá estaba en la azotea de su casa, quizá estaba a la altura de un árbol, no sé, a manera de que a la distancia pudiera percibir que ya venía su hijo. Quizá se pasaba muchas horas, quizá llegó a dormirse en ese lugar a donde él lo esperaba, pero no le importó
ser avergonzado de esa manera, el dejar descubiertas sus piernas para poder correr. No le importó que la gente lo viera, que a pesar de que ese hijo prácticamente había deseado su muerte para poder recibir su herencia, a él no le importó. Olvidó esa ofensa tan grave y corrió a encontrarse con su hijo. ¿Por qué haría esto el padre de ese muchacho? Me llama la atención. Fíjense, si nosotros nos dirigimos también en el libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 21, en el versículo 18, la Escritura nos dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Precisamente ese era el castigo que este muchacho merecía, y el padre no quería que ese hijo contumaz y rebelde recibiera ese castigo. Entonces a ese padre de este muchacho no le importó ser avergonzado, que los vecinos le dijeran: ve tu hijo rebelde y así lo recibes, ya se malgastó todo lo que le diste y ahora viene todo puerco, todo con malas mañas, y tú vas y le recibes. Prácticamente este hombre no dejó que le hicieran ni le dijeran nada al muchacho. Él lo recibió sin más ni más. Y esto nos recuerda al Señor Jesucristo. A Él no le importó ser avergonzado, a Él no le importó ser muerto para ocupar nuestro lugar, porque nosotros somos ese muchacho contumaz y rebelde. Nosotros gastamos todo lo que Dios nos había permitido tener y nosotros pecamos contra Él, y no nos importó que el Señor fuera muerto en la cruz del Calvario. Él pagó nuestra deuda. A Él no le importó ser avergonzado con tal de que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense, este muchacho había acabado con todos sus recursos. Quizá lo único que traía era la ropa que traía puesta. Pero si recordamos, cuando se había echado con los puercos a tratar de arrebatarles el alimento, imagínense el apeste a puerco que traía. No sabemos cuánto tiempo no se había bañado, y aún así al padre tampoco le importó ensuciarse ni impregnarse de ese mal olor de este muchacho, sino que inmediatamente lo abrazó y lo besó. Y no solamente le dio un beso, porque dice que le llegó a besar hasta el cuello. Quiere decir que el padre lo cubrió de besos. Así, a nuestro Padre Celestial no le importó recibirnos, todos malolientes de nuestros pecados. Dice el libro de Isaías que nuestros pecados son como llagas podridas. Y una llaga podrida, imagínense una herida llena de pus, una herida que pulula pus. A eso compara Dios nuestros pecados, como si todo nuestro ser estuviera lleno de llagas con pus. Y a Dios no le importó recibirnos así y cargar en su cuerpo del Señor Jesucristo todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados en el cuerpo de Cristo. Él pagó por nuestros pecados
en la cruz del Calvario. Cada una de sus heridas que Él padeció en su cuerpo fue para pagar por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Cuando el padre de este muchacho pide que le traigan el mejor vestido, a nosotros cuando Dios nos recibió, el Señor nos estaba entregando vestiduras blancas. Cuando el padre de este muchacho pide que le pongan un anillo en su mano, a este muchacho le está dando autoridad. Aunque el muchacho había pensado decirle a su padre que lo recibiera como uno más de sus trabajadores, el padre no lo vio así, sino que le restituye su autoridad. Y cuando dice que calzados sus pies le pongan, a nosotros también nos dio el calzado del Evangelio. Y en lugar de hacernos unos trabajadores, nos da la representación de parte de Él para llevar el Evangelio a las personas. Dice también que Él hizo fiesta porque había recibido a su Hijo. También cuando algún pecador se arrepiente, Dios festeja en el cielo por cada pecador arrepentido. Dice el versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando nosotros vemos en el contexto de esta narración, podemos ver que el Señor Jesucristo empieza a hablar dos parábolas. Y la primera dice desde el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice el versículo 7 de Lucas 15, os digo que así habrá más gozo, o sea, un gozo mayor que el de esta persona que ha recuperado a su oveja perdida. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y así dice el versículo 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, entonces el Señor Jesucristo en el versículo 24 de Lucas 15 nos está diciendo que si hay personas que se gozan por haber recuperado a una ovejita o a una cabeza de un ganado que se ha perdido, y si hay personas que se regocijan por haber encontrado una moneda, dice que mucho mayor es el gozo delante de Dios, mucho mayor es el gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice el versículo 29, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo,
Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué es lo que nos revela esta parte del pasaje? Que ese hijo mayor ni tenía afecto por su hermano y mucho menos respetaba ni tenía afecto ninguno por su padre. No había estado al pendiente de lo que pensaba, de lo que hacía su hermano menor. Él se importaba. Solamente lo señalaba como el hijo desobediente, como el hijo pródigo, el hijo que derrocha, el hijo que se había gastado la parte de la herencia que su padre le había dado. Y todavía él solito se cuelga la medalla diciendo: yo siempre he estado aquí trabajando, siempre te obedezco. Pero también le echa en cara. Dice: y ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjense qué tanto es el desprecio, el aborrecimiento por su hermano menor y por su padre, al grado de decir que ni siquiera de su padre había recibido un cabrito para gozarse con sus amigos, ni siquiera para gozarnos con mi hermano, contigo, para gozarnos e invitar a nuestros trabajadores. No, él estaba viendo por él veía por sus cosas, él sentía que era un muchacho cumplido, que había obedecido en ese sentido siempre a su padre y que su hermano era todo lo contrario. Algo extraño sucede en el versículo 32, porque según lo que está narrando el Señor, ahí termina la historia, diciendo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero la narración no indica qué fue lo que pasó. Normalmente en una historia nosotros esperamos un final, o trágico o feliz, pero aquí la historia no termina. Quisiera pensar que hace falta un versículo 33. Y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense. ¿Cuál es el contexto general de esta narración? Si regresamos al versículo 1 de Lucas 15, la palabra dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Así se estaban refiriendo al Señor Jesucristo. Ellos consideraban a los publicanos de los más viles pecadores y asimismo se referían a las prostitutas como las personas más viles y más pecadoras que pudiera haber en medio de esa gente. Entonces, ¿qué es lo que les está mostrando el Señor Jesucristo a través de esa narración de este hombre con sus dos hijos? Que hay dos tipos de pecadores. Uno, representado por el muchacho menor, el rebelde y contumaz, que abiertamente es pecador. No le importa lo que la gente piense, no le importa lo que la gente diga, no le importa desobedecer abiertamente al Padre. Y el otro pecador, que piensa lo mismo, pero no lo externa, pero lo siente en su corazón y lo trae en los pensamientos. Uno, el muchacho rebelde, está representando a esos publicanos, a esas prostitutas, a los que los fariseos lo señalan, diciendo: esos son los pecadores más viles que podemos tener entre nosotros, y a los cuales no somos capaces de acercarnos y no merecen que Dios los reciba. Pero, sin embargo, el Señor les está mostrando que ese muchacho, que aparentemente era obediente, que aparentemente siempre estaba al lado de su padre, simbolizaba a esos pecadores hipócritas y que directamente señalaba
a los escribas y a los fariseos. Entonces, ¿cuál sería el final según el versículo 33? El 33 me recuerda la edad que tenía el Señor Jesucristo, porque a los 33 años Él fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó entonces en ese versículo 33? Que este muchacho se rehusó a entrar a la casa para festejar junto a su padre el regreso de su hermano, porque ni tenía afecto por su hermano y mucho menos por su padre. Entonces, él se negó a ir a ese festejo, pero no se quedó ahí su enojo, sino que él mató a su padre. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Fíjense, si nosotros vemos en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, fíjense, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Cada vez que el Señor Jesucristo les redarguía con lo que Él exponía en su palabra, los escribas y los fariseos tenían en su corazón matarlo. Ellos fueron los que lo entregaron para que fuera crucificado. Ellos quisieron apedrearlo, en una ocasión quisieron arrojarlo a un precipicio, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de la manera en que estaba establecido en la propia Escritura, que se tenía que cumplir su palabra. El Señor Jesucristo tenía que ser crucificado. Y eso lo habla la profecía que está escrita en el libro de Isaías. Fue escrito 700 años antes de Cristo. O sea, esa profecía tiene aproximadamente 2700 años. Y hace 2000 años el Señor Jesucristo fue crucificado. Si hoy Dios ha hablado tu vida, porque quizá te identificas con ese muchacho, quizá te identificas con ese muchacho rebelde y contumaz, quizá te identificas con ese muchacho que tocó fondo. Quizá estuviste o has estado o aún estás en medio de vicios, en medio de una vida perdida, una vida que no hallas la puerta, no hallas la salida. Quizá
Dios ha hablado hoy a tu vida y quieres salirte de ese medio y no hayas cómo hacerlo. Quizá tú has ofendido a tu padre, quizá tuviste un problema muy fuerte con tu padre y no le pediste perdón, no te has reconciliado con él. Quizá hay una pena en ti porque tu padre ya no está y no tuviste o no te diste la oportunidad de pedirle perdón. Quizá hoy ha hablado Dios a tu vida y Dios te está dando la oportunidad de redención hoy. La palabra dice que hoy es el día de salvación y la misma palabra dice que cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está extendiendo la mano y te quiere recibir y Él ha corrido hoy a recibirte. Hoy te está abrazando a través de su palabra para que seas restituido. Hoy el Señor quiere darte la salvación. Hoy el Señor quiere que seas uno más de sus hijos. Yo no te conozco, ni sé tus pecados, ni te puedo señalar, ni soy quien para juzgarte, pero Dios sí te conoce. Y Él te quiere perdonar. No quiere que te pierdas. Quiere que seas como esa oveja que estaba perdida y Él fue hasta donde tú te encuentras y quiere traerte en sus hombros. Quiere traerte en sus brazos y quiere que le recibas. Entonces yo te invito a que inclines tu rostro y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado buenas noticias de parte de ti. Hoy he escuchado el Evangelio. Señor, yo he pecado contra ti y el cúmulo de mis pecados alcanzan a llegar hasta tu presencia. Señor, yo te ruego que me perdones. Entiendo que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer y a morir en la cruz, y que ese castigo que Él recibió en su cuerpo, yo lo merecía, pero Él tomó mi lugar y Él recibió el castigo que me tocaba a mí. Él pagó por todos y cada uno de mis pecados, y yo lo creo. Toda la sangre que fue derramada de su cuerpo, Señor, te ruego que sea utilizada por ti para que mis pecados sean lavados. Toda su santa sangre es útil para lavar mis pecados, y yo lo creo y te lo ruego, Señor. Yo sé que Él sufrió, padeció y murió en la cruz, pero también sé y lo creo que Él resucitó al tercer día, y ahora en este momento Él está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Yo lo creo, y creo también que como me estoy arrepintiendo de mis pecados, porque no quiero ir a una condenación eterna al infierno, creo que Él me puede perdonar. Creo y confieso que abro mi corazón para que venga a morar en mí y desde el interior de mi corazón, de mis pensamientos, me transforme y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Yo te ruego que me perdones y que me hagas uno de tus siervos, uno de tus hijos. Señor, creo lo que has hecho por mí y te agradezco. Me has dado la salvación y entiendo y creo que en la salvación no he contribuido en nada, ni de las cosas buenas que he hecho, según yo, ni de las cosas buenas que pueda hacer. Toda la salvación para mí la ha hecho el Señor Jesucristo y lo creo. Sí, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.
Si tú has creído esto que le has dicho a Dios y lo has expresado con tu boca, eso solamente tú y Dios lo saben. Si Dios ha visto que ha sido honesta tu confesión, que han sido sinceras tus palabras y que lo has creído, así lo que le dijiste, Dios te ha perdonado. Y no solamente te ha perdonado, sino también te ha hecho uno más de sus hijos. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Y también te recuerdo que en este momento, por tu arrepentimiento como pecador y por tu nuevo nacimiento que ha hecho Dios por ti hoy, en este momento Dios tiene un festejo en el cielo por ti y nos regocijamos junto con Él y contigo de que así sea. Bienvenido a la familia de Dios nuevamente. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a terminar este tiempo con una oración de agradecimiento a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos, Dios, porque tu misericordia es infinita y tu amor sublime, Señor. Hoy has traído tu misericordia a estas personas que hoy han hecho decisión. Tú las has hecho nuevas criaturas, les has dado un nacimiento espiritual y ahora son tus hijos. Y ahora nosotros junto con ellos te podemos decir Padre, Abba Padre. Y Señor, que las cosas que ellos quieran poner delante de tus manos, te rogamos que tú les escuches. Te rogamos que hagas maravillas en sus vidas, Señor, y que cada día que transcurra ellos puedan ver tu benignidad, tu bondad, tu amor, Señor, tu provisión, tu guía, tu fortaleza, tu palabras de aliento, Señor, en este mundo. Y, Señor, guíalos, dales crecimiento espiritual, Señor, que entiendan, que crean, que crezcan en tu palabra, Señor. Y, Señor, que sean un testimonio más de tu bondad y de tu misericordia. Señor, nuevamente ponemos en tus manos preciosas las necesidades de todas las personas. Señor, que en sus necesidades tu mano bondadosa las cubra. A la gente que no tiene trabajo, Señor, a la gente que no tiene que llevarse un bocado a la boca, que tu mano bendita y poderosa, Señor, les extienda el alimento. Sabemos que las personas que reparten despensas, las personas que prestan la ayuda, son movidas porque tú les has puesto en el corazón que lo hagan, Señor. Y te agradecemos, Dios eterno. Y tu paz, Señor, también sea con ellos. Te ruego tu bendición para todos mis hermanos en la fe, Señor, y te rogamos que en tus manos preciosas sigamos siendo utilizados por ti, Señor, para llevar tu preciosa palabra a los que te necesitan, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre glorioso que es sobre todo el nombre. En ese preciso nombre te decimos, Señor, gracias. Ay, amén. Bien, les agradecemos entonces su presencia y les hacemos la invitación para que nos sigan acompañando para recibir la bendición de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.